Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de Viacom CBS y Panamón. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, porque son de Viacom CBS y Panamón y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Bienvenidos al canal dedicado al universo de Star Trek, el espacio dedicado a lo desconocido, la frontera final. Es el espacio que llevará nuestro canal Memorial a Star Trek, la academia de Star Trek, y nos llevará a donde ningún youtuber en español ha ido jamás. Hoy les ofrecemos Klingons. Saludos a todos ustedes, nuestros seguidores de nuestro canal Memorial para Starfleet, la academia de Star Trek. Bueno, vamos a hablar quizás una de las más icónicas razas alienígenas que han sido parte del repertorio antagonista de toda la franquicia de Viaje a las Estrellas, Star Trek, como las quieran llamar. Por cierto, quizás una de las razas que más carisma por su valor, digámoslo, en la guerra, sobre todo por su característico código de honor que ellos tienen, como diría Kurn en el 2366, en un episodio, si no estoy mal, de una de las series Los pecados del padre. Aquellos que lo sepan ya sabrán a cuál me refiero, en donde afirma la siguiente frase: el honor de un Klingon significa más para él que su vida. Y básicamente resume la vida guerrera de los Klingon, que por cierto, a pesar de toda esa lucha de ser un pueblo guerrero, se ha caracterizado también por ser un pueblo como un gran imperio, y que ocasionalmente fue en el pasado uno de los mayores rivales de la Federación de Planetas Unidos, pero que en ocasión especial durante la película Viaje a las Estrellas 6, aquel país desconocido, el Imperio Klingon, al darse cuenta de las traiciones que tenía el Imperio Romulano, decidirían por fin acercarse una vez más a la Federación y buscar un acuerdo de paz, a pesar de que fueron varios los intentos para sabotear este proceso de paz. Finalmente se demostraría con los años, en el siglo 24, que sería una de las formidables alianzas con las que se creó con la Federación. Bueno, y muchas historias que conoceremos de este pueblo se darán aquí en esta historia. Sin más, digámoslo así, sin meollo de las... Pues vamos más bien al meollo de la historia. Los Klingon, o como dirían en el idioma Klingon, es Chiringan, eran o han sido una especie de guerreros humanoides que se originaron en el planeta Kronos, o Cronos en algunas formas del vocablo de su pronunciación, siendo un planeta clase M en el cuadrante beta. Una de las principales potencias de la galaxia, los Klingon era un pueblo orgulloso ligado a la tradición, que valoraba el honor y el combate. La agresiva cultura Klingon los había convertido en una potencia militar de temer interestelar, digna de ser respetada y temida. Historia y política de este pueblo. La historia registrada comienza con la historia de la creación de Kotar y su compañero, quienes fueron reconocidos como los primeros Klingon. Juntos fueron responsables de destruir a las deidades que asimismo les habían creado, tal cual como se relata en cierto episodio de la serie Star Trek Voyager, en el que se cuenta la historia de la barcaza de los muertos, para aquellos que recuerdan la historia de B'Elanna Torres y su encuentro cercano con la muerte y la relación que tiene que ver la madre por el deshonor que ella sufrió y que la invocaron a la barcaza de los deshonrados en Sto-Vo-Kor. Bueno, Kales, el inolvidable, sería quien fundase el Imperio Klingon en algún momento en el siglo IX, mediante la realización de muchas hazañas heroicas. Esto obviamente en el siglo IX después de Cristo terrestre. Unificaría al pueblo Klingon cuando mató al tirano Molor. Kales llega a ser venerado en la sociedad Klingon hasta el punto de casi ser una especie de deidad, y muchos aspectos de la cultura Klingon
llegaron a girar en torno a una emulación de la vida de Kales. De acuerdo a un borrador inicial de Heredero Legítimo, el episodio de la nueva generación, Data o Data, como lo quieran pronunciar, dio la fecha exacta de la muerte de Kales. Según él dice que fue hace 1547 años, a partir del año 2369 de la serie o el 822 después de Cristo terrestre. Además, de acuerdo a la serie Espacio Profundo 9, en el episodio Soldados del Imperio, el año del calendario terrestre, eso vendría a coincidir en el 2373, en el que coincide con el año de Kales, que daría otra fecha en el 999. Bueno, al menos son un pequeño fallo de error de cálculo histórico, ¿no? El espíritu guerrero había sido un importante aspecto en la sociedad Klingon desde la época de Kales, pero los aspectos guerreros se volvieron mucho más predominantes a principios del siglo XXII. Con el tiempo, la casta guerrera ganaría mayor prominencia hasta el punto en que los Klingon llegarían a considerarse raza guerrera, tal como se vio en el episodio de la serie Enterprise, Arco Roto y El Juicio. La relación de los Klingon con los humanos y la Federación ha sido completamente difícil en sus comienzos, en el mejor de los casos. Tras lo que eventualmente se conoció como el desastroso primer contacto entre Klingon y los humanos, en el conocido incidente de Broken Bow, a menudo se habían desarrollado tensas rivalidades y conflictos inevitables entre ambas razas. Ya en el año 2154, los Klingon obtendrían acceso al material genético humano justamente del experimento de humanos aumentados, ese oscuro pasado de la genética humana en el universo de Star Trek que conllevó a las guerras eugenésicas y en parte a algunos aspectos que se correlacionan al menos por la Tercera Guerra Mundial según la línea argumental canónica de la serie, y en las cuales se trató de adaptar esta ingeniería genética para poderse ellos mismos mejorarse o en algunos aspectos para curar una terrible enfermedad, tal como se contó en Enterprise. Debido a esto, los sujetos de prueba ganarían mayor fuerza e inteligencia, pero luego sus vías neuronales comenzarían a degradarse, ya que ocasionó la muerte de algunos miembros de su raza y morirían de agonía. Independientemente, esto se consideraría una forma deshonrosa para ellos. Uno de los sujetos de prueba sufriría algo llamado la gripe lebodiana, el cual modificaba el ADN aumentado que le injertaban, por lo que obligaba a convertirse en una plaga mutagénica mortal que fue transportada por el aire, que asimismo se había extendido desenfrenadamente por todo el imperio, provocando así una seria amenaza de extinción de su pueblo y justamente pasando de un mundo a otro de su propio imperio. En la primera etapa de esta plaga, los Klingon perdieron las arrugas de sus frentes y algunos comenzaron a parecerse más a los humanos. Con la ayuda de un científico Klingon llamado Antag, el Dr. Phlox de la nave espacial Enterprise NX-01 pudo de alguna manera usar el ADN del Capitán Archer para reformular o crear una especie de fórmula de cura que pudiese detener los efectos genéticos del virus en la primera etapa. Quiero hacer una aclaración importante en este punto. Justamente es donde se ha abierto durante mucho tiempo la crítica que el fandom le ha dado a los productores de las series de Star Trek sobre el retrato que ha tenido la raza de los Klingon, especialmente las incongruencias más recientes que algunos llegaron a detectar con la nueva presentación que se les daban a los Klingon en Star Trek Discovery, y que también ocasionaba ciertas discrepancias a la raíz de sus orígenes
puesto que se supone que en la explicación que se les daba en la serie de Enterprise era a causa de este virus mutagénico y los cambios que se les hicieron posteriormente. Asimismo, no coincide justamente con la apariencia que 10 años después se encontraría el capitán James Kirk vio en ellos en la época de la serie original y su subsecuente secuela, la serie de los 70s, y otros cambios radicales que tuvieron de nuevo en la época de la serie de las primeras 6 películas y el resto de más películas de la etapa de la nueva generación y sus series consecuentes, ¿no? Esto ha llevado a replantearse tantos diseños de producción que hoy en día sigue siendo el cuestionamiento más famoso de la franquicia. Bueno, también hay que decir que algunas explicaciones suenan un poquito exageradas, aunque algunas de otras en sí con el tiempo apenas se medio han llegado a aceptar, y es entendible porque también hay que tener en cuenta que han sido diferentes épocas y diferentes contextos de aquellas personas que han crecido con las diferentes series y sus diferentes gustos. De ahí las rivalidades internas alrededor del fandom actual. Y bueno, en mi opinión yo digo que simplemente hay que tratar de ser un poco más tolerantes con estos cambios. Hay que decir que no todas las series bien tienden a parecerse de la misma manera. Lo cierto es que los Klingons serán Klingons y que al menos, por lo menos, se ha llegado a explotar unas apariencias con base a que también del concepto de raza, si uno lo mira desde la antropología cultural, no solo está aplicado a seres humanos, sino que podríamos ver incluso un ejemplo si tuviésemos contacto con una especie alienígena, y donde muchas de sus especies, muchas de sus, digamos, especies o características faciales, no todas corresponden de tal manera que todos son iguales. Es decir, es como si estuviéramos pintando que la humanidad tiene que ser totalmente blanco, cuando sabemos que en nuestro caso hay negros, blancos, amarillos, de todas las razas multiculturales, que es un tema que pues obviamente explica la multiculturalidad, y yo considero que si se ve desde ese punto de vista, los Klingons se pueden ver de esa manera también, incluso si estos tuviesen alguna especie de defecto genético, algo que también en nuestras especies también se nota cuando vemos personas con hemofilia o con algunas enfermedades genéticas hereditarias. Entonces yo diría que al menos hay que tratar de darle un sentido más a las características de las especies de los Klingon, en los cuales se puede plantear evitar caer en conceptos más controversiales. Bueno, cierro paréntesis. Con la ayuda de un científico Klingon, como les decía, el Dr. Phlox, entonces obviamente utilizando, como les explicaba anteriormente, el ADN del Capitán Archer, formularon una nueva etapa del virus para tratar de reducir los efectos negativos de esta enfermedad. Esto retendría cambios en la apariencia con un pequeño reordenamiento neuronal. El orden neuronal provocó cambios en la estructura emocional de los Klingon. Por ejemplo, los infectados empezaron a sentir miedo, una característica que nunca se había sentido anteriormente, algo que ponía en evidencia el deshonor que ellos sentían con respecto a este tipo de situaciones. A pesar de que los infectados no desarrollaron ninguna característica de la etapa 2 como mayor fuerza, velocidad o resistencia, no significa que hayan muerto por ello o fueron de esa forma. Esto dejaría a millones de Klingon cambiados o transformados. Curiosamente, no todos los Klingon sufrieron la enfermedad, e incluso por ese lado yo sospecho, si tenemos en cuenta el ejemplo de lo que ocurre en Discovery, que al menos algunos Klingons mantuvieron su aspecto original, al menos si es que corresponde al diseño presentado en la serie, más el Kalesh, el clon de Kalesh que fue recreado para la temporada de la serie de la nueva generación, ¿no? Estas alteraciones incluso se han transmitido a sus hijos, es que eso es lo que yo decía, obviamente, incluso algunos de los Klingons más famosos de la serie original para la serie de la nueva generación, si no me acuerdo muy bien, y en Espacio Profundo 9, algunos de los personajes más icónicos incluso les devolverían aspectos más klingonianos, como se vio con Kor, Kolos y el mismo Khan. Y bueno, ustedes sabrán a qué me refiero, entonces eso también explica algunas cosas.
Ya en las décadas de 2250 y 2260, la Federación se había encontrado con un grupo de Klingon con y sin crestas. Y precisamente es lo que ocurrió en el primer episodio, La llamada vulcana, El recado de la misericordia, tanto las series de Discovery como la serie original, e incluso el aspecto del episodio de Discovery visto en la batalla de las estrellas binarias y lo que se vería en las otras series. Bueno, esos son como los diferentes aspectos a los que me refiero. Todos los aspectos físicos deben tener una característica y también una forma para lograr diferenciar qué especies fueron afectadas, qué otras no fueron afectadas, aspectos étnicos y de piel y de raza, que al menos en los alienígenas no todos, creo, por lo menos en mi caso, en mi criterio, se van a parecer entre sí, pero que de alguna manera se vinculan a una misma raza, ¿no? En la década de 2270 se había vuelto más común encontrar Klingon con arrugas en la frente que no. Por ejemplo, en Star Trek, la película o The Motion Picture, los Klingon no discutieron las circunstancias de la mutación con extraños, porque obviamente eso lo consideran, tal como lo explica en un momento Worf en Espacio Profundo 9, que es un tema de, ¿cómo lo diríamos? De vergüenza, ¿no? Sí, que eso básicamente, eso fue lo que lleva el contexto de esta serie, ¿no? Entonces de ahí que los Klingon prefieran ocultar este tipo de cosas para no demostrar vergüenza o algún tipo de deshonor. Lo cual eso ya en el siglo 24 ya empezaría a darse la razón de que los Klingon mostraran una especie de frente lisa. Se daba ya con más argumentos que esto se debía a que no era ampliamente conocida simplemente fuera del imperio, tal como ocurrió en las explicaciones dadas en el episodio de Enterprise Aflicción, Divergencia y en Espacio Profundo 9 en Ensayos y Tribulaciones. No estaba claro el número real de Klingon afectados por el virus, lo que yo he estado confirmando anteriormente, al igual que los medios de restauración craneal. Los Klingon que aparecieron entre el 2154 y 2270, tanto en Star Trek Enterprise, la serie original y la serie animada, se han mostrado sin las crestas en la frente, cuando los Klingon Khan, Koloth y Kor, como nos explicaba anteriormente, reaparecerían en Espacio Profundo 9 y en Voyager. Sin embargo, lucían con crestas en la frente que no tenían durante sus apariciones en la serie original. Es evidente que aquí yo hago explicación de que tuvo que ver algún aspecto de la ciencia genética, que solamente, a diferencia de la prohibición que existía en la Federación, quizás son de los pocos que tuvieron que recurrir a esta reconstrucción facial genética. Algo más o menos similar se veía, si no estoy mal, en la segunda temporada de la serie. Bueno, ustedes sabrán, ustedes se habrán dado cuenta. Creo que son cosas que a veces a uno se le olvida. Al mismo tiempo, todos los Klingon que se muestran en Discovery, ambientados en el mismo periodo de tiempo antes mencionado, eran calvos con crestas. Los productores, diseñadores y artistas, esto es lo que han explicado justamente, han afirmado que han evolucionado biológicamente sin pelo para exponer hoyos sensoriales como en un Python, lo que les permite detectar presas. O sea, básicamente explicando esos aspectos de la especie. E incluso esto permite entender una cosa: el Klingon que pasa a ser, como se dice, el Klingon que se convirtió en humano de la primera temporada. Ya en el año 2223, las relaciones entre la Federación y el Imperio Klingon se habían degenerado hasta un punto de implicable hostilidad que duraría varias décadas, un periodo en el cual se conocería como la Gran Guerra Fría Klingon, ¿no? Obviamente separadas por pequeños periodos cortos de guerra entre ambas partes y con sendos de resultados por parte de la Federación, aunque con costos inigualables, tal como se vio contado en películas como Star Trek 6, o sea, Viaje a las Estrellas 6, El País Desconocido, y en la serie de la nueva generación, Primer Contacto, el episodio, claro, de la serie. Las tensiones persistentes entre los Klingon y los humanos continuaron aumentando, lo que finalmente condujo a la batalla de Donatu 5, o bueno, en números romanos 5, ¿no?
cerca del planeta Sherman en el 2245 y la batalla de las estrellas binarias en el 2256, que fue provocado por el líder de los Klingon conocido como Takuma para unir a las grandes casas contra la Federación. Asimismo, en el episodio de la serie original el problema de los Tribbles y en Discovery la batalla de las estrellas binarias suceden referencias a esta guerra. Esto resultaría entre la guerra de la Federación Klingon del 2256 al 2257, donde el Imperio Klingon alcanzó a invadir con éxito y ocupar casi el 20% del espacio de la Federación, pero que al final sería una guerra que terminó perdiendo, como resultó el final de esa temporada. Más tarde, otro conflicto estallaría en lo que se consideró la Segunda Guerra Federación Klingon del año 2277. Los organianos tuvieron que intervenir rápidamente y terminaron la guerra después de solo 4 días de lucha, tal como se vio en el mismo episodio mencionado, el problema de los Tribbles y la misericordia de la serie original. Durante las siguientes décadas se desarrolló una paz incómoda, o sea, una especie de continuación a esta guerra fría, rota solo por breves pero feroces escaramuzas y conflictos cuando se intentaron violar varias veces los tratados que firmaron la zona neutral Klingon, ¿no? Tal como ocurrió en Star Trek 3, La búsqueda de Spock y Frontera Final en la quinta entrega. Una paz verdadera y duradera finalmente llegaría en el 2293 con la firma de los acuerdos de Khitomer, gracias a los esfuerzos del canciller Gorgon, quien de hecho era de los pocos que tenía una buena intención de lograr un acuerdo de paz con la Federación, y luego de tantos hechos que involucran una conspiración y que justamente con el humano oficial de la flota estelar, el almirante James T. Kirk, que por cierto después perdería el rango más adelante, tal como ocurrió en la película El Encuentro Desconocido y los relatos de Unificación 2 de Star Trek La Nueva Generación, y algunos flashbacks de Voyager, que por cierto participaba Tuvok en una retrospectiva desde la pantalla del del puente de mando del Excelsior, donde aparece el Capitán Zulu para ese entonces, y en Espacio Profundo 9, donde también hay algunas referencias en Joe R. Corley y Beecher. Desde entonces, a pesar de que varios periodos de relaciones inestables entre los Klingon y la Federación, tal como ocurrió con la guerra de la Federación Klingon y la Federación, bueno, del 2372 del 2372 2373 también se vio un poco distensionada en ese momento en la guerra que fue previamente a la guerra contra el dominio. La Federación y el Imperio Klingon han sido firmes aliados desde entonces, desde los acuerdos de Khitomer, especialmente frente a la agresión contra, como les acababa de mencionar, el Imperio del Dominio en la década del 2370, esa ardua y costosa guerra de casi 4 años, o 5 aproximadamente, ¿no? Bueno, ya me entenderán a qué me refiero. Bueno, las relaciones de los Klingons con el Imperio Romulano era extremadamente errática y misteriosa, al menos por parte de los Romulanos. Los Klingons normalmente consideran al Imperio Estelar Romulano como un enemigo de sangre desde el siglo XXIII, aunque mantenían sus distancias respetando un espacio entre los dos. Sin embargo, los ataques esporádicos romulanos contra las colonias Klingon, como la masacre de Khitomer, por justamente el mismo sistema donde llevó a cabo los famosos acuerdos de Khitomer, justamente pasaría un hecho oscuro de la historia Klingon que provocaría el fin de los pactos de no agresión entre ambos imperios, y la interferencia en los asuntos Klingon, incluida la guerra civil Klingon, continuaron agriando las relaciones entre ambos pueblos hasta el punto de romperse las relaciones entre ambas, y que reforzaría las relaciones bilaterales con la Federación, tal como se presentarían algunos ejemplos o algunas referencias de manera indirecta en episodios como el incidente La Enterprise, el episodio de La Nueva Generación, La Zona Neutral y El Enemigo, y Los Pecados del Padre.
Bueno, asimismo, en la versión del universo espejo, los Klingon eran una de las razas subyugadas por el Imperio Terrano en sus primeros inicios. Sin embargo, para el siglo XXIV, los Klingon y los Cardassianos fundarían una alianza Klingon-Cardassiano, cosa muy curiosa, porque en el universo principal estas dos razas se odiaban a muerte y finalmente derrotaron a sus ocupantes terrestres. En la realidad alternativa del universo Kelvin, la tripulación de la USS Kelvin consideró brevemente si un efecto particular de forma de tormenta eléctrica en el que habían observado por la nave Kelvin cerca del borde del espacio Klingon podría ser de origen Klingon, haciendo referencia a algún tipo de anomalía temporal, espacial o algún tipo de experimento de lo que llamaríamos sus enemigos vecinos, ¿no? Al menos eso es lo que daban al comienzo a explicar de lo que estaba ocurriendo antes de crearse ese vórtice donde salía la nave de Narada. La flota estelar había descartado esa posibilidad. Sin embargo, el fenómeno precedió a la llegada del buque minero romulano Narada desde el universo principal. La Narada atacaría y destruiría una armada de 47 pájaros de guerra Klingon en el 2258 de la línea Kelvin, según la película Star Trek. En el 2259 de la realidad alternativa, después del primer contacto de la flota estelar con el Imperio, los Klingon habían conquistado y ocupado 2 planetas conocidos por la Federación y los había disparado y los había lanzado contra las naves de la flota estelar media docena de veces. Las tensiones entre las dos potencias eran altas y se consideraba inevitable una guerra total. Durante ese año, antes de rendirse a la Federación, Khan Noonien Singh destruiría 3 naves patrulleras clase D4 en el planeta natal Klingon, matando a las tripulaciones de las naves, tal como se relataba otro aspecto de la línea temporal alterna en Star Trek en la oscuridad. Según Daniels, los Klingons se unirían a la Federación aparentemente en un futuro alternativo en el siglo XXVI en una posible línea de tiempo. También se destaca que en el siglo XXV, en otra línea alterna o incluso en las novelas, algunas veces se referencia, o en algunos de los episodios de Enterprise, si me acuerdo, no, creo que fue en Enterprise, bueno, en una de las series se hacía referencia precisamente a estos hechos y que incluso la Federación estuvo cerca de perder otra guerra contra el Imperio Klingon en pleno siglo XXV, cuando una vez hayan vuelto otra vez a las mismas hostilidades. Sin embargo, son líneas argumentales alternativas que no vienen al caso. Sociedad. Incluso medio borrachos, los Klingon se encuentran entre los mejores guerreros de la galaxia, dice cierto personaje de Voyager conocido como el Doctor, interpretado por Robert Picardo, según el episodio El juego de matar, parte 2. Año 2374. Eso lo decía. La sociedad Klingon era extremadamente compleja. Antes de su declive, a mediados del siglo XXII y nuevamente a finales del siglo XXIII, la sociedad Klingon se basaba en un sistema feudal organizado alrededor de las tradiciones de las grandes casas de gran linaje, a las que varias partes de la población le debía lealtad. Las casas estaban tradicionalmente representadas en el Alto Consejo Klingon, que fue dirigido por un canciller, reemplazando al líder hereditario como el emperador. También cabe citar que entre esas casas podemos destacar la casa Antak y Duras, que sobresalieron en sus mandatos en el siglo XXII. Luego estarían las casas de Dugor, Kor, Mok, Mokai en el siglo XXIII y la casa Takuma. Y asimismo volverían a ese honor la casa de Duras, y asimismo se vería una versión de la contraparte de dicha casa en la serie de Espacio Profundo 9. También destacamos la casa de Dugor, de Grika, que es la misma que tuvo que ver con el hecho de Espacio Profundo 9, que involucró a un Quark casándose con una Klingon. Bueno, ustedes sabrán que en ese momento se conocía como casa de Kozak, por el antiguo esposo de la Klingon, ¿no? También conocemos a la casa de Konhak, la casa de Kor, Korat, Kolot Mag, la gran legendaria casa de Martok, que por cierto ayudó a restablecer finalmente el honor a Worf.
luego lo perdió casi 2 veces, la casa de Mokai, la misma Mog, que obviamente es la que cayó en desgracia, y la casa de Nogra. Básicamente son como las casas más destacables. El declive de la cultura Klingon se demostró en los actos de los propios Klingon. Dejaron de preocuparse por sus armas hasta el punto en que las dejaron oxidar, e incluso dejaron de preocuparse por su verdadero honor, algo curioso que también se daba en algunos episodios. En algún momento, después de que el virus de los aumentados se había apoderado del Imperio Klingon, un nuevo régimen tomó el control, convirtiendo al Imperio en un estado policial autoritario que vigilaba a todos los que le servían. Las viejas costumbres regresarían a finales del siglo XXIII y comienzos del siglo XXIV respectivamente, aunque de manera muy paulatina. A pesar de los conflictos internos, era inevitable que continuaran con guerras civiles al interior del imperio. Los varones dominaron tradicionalmente la vida pública en el imperio, asumiendo los papeles principales entre la política y el ejército, con raras excepciones. Hubo 3 grandes excepciones a la prohibición de las que las mujeres sirviesen en el Alto Consejo. Una de ellas, en el 2257, la Klingon conocida como Lirel ascendería a Gran Canciller, y Detmar sirvió en el Alto Consejo. La tercera instancia ocurriría en el 2293, cuando Azetbur se convirtió en canciller del Alto Consejo después de que su padre Gorkon fuese asesinado. Las mujeres tradicionalmente dominaban el hogar y la gestión de los sucesos familiares. Las mujeres Klingon eran tratadas como iguales excepto en política y en asuntos de herencia. Las leyes les prohibían servir en el Alto Consejo y no podían tomar control de sus casas a menos que tuvieran el dinero y no tuvieran sucesores varones. De lo contrario, se esperaba que las mujeres Klingon exhibieran la misma destreza física y la misma lujuria por la sangre y el honor que los hombres, algo que demostramos justamente en el episodio que hizo famoso a Quark y a la mencionada Klingon anteriormente. La sociedad Klingon funcionaba a través de un sistema de reputación y honor familiar. La tradición era una parte integral de sus vidas y romper con las observancias se consideraría un insulto grave para la sociedad, un insulto que no se olvida fácilmente. Una ofensa usualmente traería venganza y vergüenza al nombre ofensor o al mismísimo que ocasionase esta falta durante varias generaciones de sus propias familias. La mayor vergüenza era la descomendación, una acción por parte del Consejo Superior de despojar oficialmente a un Klingon de su honor personal o familiar, e incluso podía desacreditar a la familia cuyo apellido llevaba en honor. Los linajes y las relaciones también eran tomados muy en serio por cualquier verdadero Klingon. Las líneas comprendían más a los simples miembros, más que todo a los simples miembros de la familia. Curiosamente, esto se ha basado siempre en la filosofía de la cultura japonesa de los samuráis. Bueno, ustedes sabrán a qué me refiero, lo cual implica que incluso obras de lobos solitarios y sus cachorros podrían haber tenido cierta influencia en el desarrollo de estos aspectos del manga y del anime y la propia cultura japonesa en la conformación integral para darle este desarrollo a estos personajes, ¿no? El ejército era parte integral de la sociedad Klingon, ya que brinda oportunidades para los guerreros pudiesen morir en la batalla. Con el mismo propósito, el imperio a menudo buscaba expandirse mediante la conquista, que era una de las tradiciones principales del imperio. La disciplina se aplicaba estrictamente tanto por los superiores como por los subordinados. Este último pueden asesinar a su superior y ocupar su lugar, que era una tradición muy al estilo de los piratas, que también sería uno de los elementos cruciales en las características que se mostraron en algunos episodios donde los Klingon iban en sus propias naves. Esto les daría a los humanos la falsa impresión de que ya no existen reglas, pero de hecho esto solo se puede hacer bajo ciertas condiciones, como el abandono del deber y la cobardía entre ellos, y el desafío solo se puede hacerse a un superior directo. Bueno, haciendo una pequeña pausa, esto evidencia que la especie Klingon la ha hecho conocer como una de las especies más nobles guerreras de la galaxia. Por algo se puede decir que los Klingon
tienen su espacio en el cual pudieron lograr ayudar a hacer una influencia importante para otras obras de la cultura pop con otros personajes de ficción. Podemos poner un ejemplo en la cultura japonesa del manga. Todos conocen que Akira Toriyama tuvo mucha influencia para crear a los Saiyajines en su época de la creación del desarrollo de la serie de Dragon Ball Z, y que por cierto era uno de los fans más famosos japoneses que se conocen fuera de los Estados Unidos. Cierra paréntesis. Una parte integral de la tradición fueron diversos rituales que marcaron hitos en la vida de un Klingon o en la historia del Imperio. El más notable de los ritos fue el rito de sucesión, que un futuro líder del Imperio tenía que completar al contratar a un árbitro de sucesión que fuese válido. Curiosamente, el único humano en ejercer esta ocasión de árbitro de sucesión fue el legendario capitán Jean-Luc Picard, como fue con el caso de Gowron, que buscaba supervisar los procedimientos. Antes de que pudiera comenzar el ritual, se necesitaba otra ceremonia elaborada para confirmar la muerte del líder anterior. Esto se conocía como la ceremonia de Sonshi. Se esperaba que los guerreros Klingon individuales pasaran por el rito de ascensión para ser reconocidos como un adulto completo. Si la casa a la que pertenecía un Klingon individual se disolvía o caía en deshonra, podía ser adoptado en otra casa a través de los Rustai o ceremonias alternativas que simbólicamente marcaban la unión de parentesco y lealtad. El derecho de venganza permitiría a los Klingon buscar reparación por la muerte de sus familiares al involucrar al responsable en un combate sin igual. La derecha era tan importante que incluso los desamparados podían reclamarla contra importantes figuras políticas, ya que el desquiciado Worf, tal como se evidencia en los episodios de reunión de la nueva generación, pudo desafiar a un miembro de la casa de Duras, siendo justamente un candidato al título de canciller. Los Klingon eran extremadamente territoriales. Curiosamente, que es importante señalar este punto, como se vio en el episodio de recompensa de Enterprise. Según el primer lingüista Klingon conocido, no existía un rincón insignificante del espacio Klingon. El uso del Darse como unidad monetaria, tal como se vio en Enterprise, los episodios Bounty y la nueva generación Pittsburgh, también se sugiere que el Imperio Klingon es una economía basada en la moneda, es decir, una sociedad monetaria hasta cierto punto. El ilustrador Ricardo Delgado, mientras realizaba los primeros bocetos de los conjuntos de la serie Espacio Profundo 9, ilustraría un cajero automático Ferengi para el promenade de la estación, que incluso incluía un símbolo de la moneda Klingon. Curioso hecho significativo. Evolución. Orígenes. Al igual que sus homólogos humanos, cardasianos, vulcanos y romulanos, Klingon y muchas especies de toda la vida láctea compartían, de acuerdo a un ancestro común, con los antiguos humanoides originales que vivieron miles, o más bien eones en la propia galaxia de la Vía Láctea, cuyo ADN que habían desarrollado lo sembraron en toda la galaxia. Aunque cada uno evolucionó en condiciones diferentes y separadas entre sí, su ADN compartido permitió que estas especies permanecieran aproximadamente compatibles y viables entre sí. Todos recuerdan ese episodio de Chase Genesis de la nueva generación, en el que tratan el tema de los humanoides y el interés que despertó en Jean-Luc Picard y los miembros de esa aventura, de esa ocasión. Algo parecido que ocurrió en el episodio Star Trek Voyager, Origen Distante y Umbral, cuando se hacía referencia a una especie reptiliana que tuvo sus orígenes en la Tierra. Bueno, al poseer una fuerza y una velocidad extremas, los primeros Klingon eran bastante grandes, con un peso hasta de alrededor de unos 200 kilogramos. Estaban blindados con un exoesqueleto con espinas y placas óseas que sobresalían de sus costados, brazos y espalda. Brazos terminados con pinzas con garras. En su cara había sacos de veneno
llenos de compuestos bioacídicos y glándulas escúpidas dentro de su boca para que se usaran para defenderse y marcar su territorio. Junto con estos sacos, estos primeros Klingon tenían dos mandíbulas que sobresalían de su mandíbula interior, tal como se describe en el episodio Génesis. El guión de Génesis, de acuerdo a la historia de ese guión, se describe con mayor precisión en un texto conocido como The Worf de Evolucionado. Esta es la primera vez que tenemos una mirada real al Klingon de evolucionado. Su cabeza se ha transformado por completo, sus rayos son enormes y curvos, erizados con afilados bordes y ángulos puntiagudos. Las crestas se extienden hacia abajo cubriendo todo su rostro. Su mandíbula y la región de la boca están protegidas por el mismo material duro y negro similar a la quitina. Y un mandíbula grande se abre y se cierra. Worf está encorvado, su cuerpo más voluminoso, más poderoso, uniforme, rasgado en algunos lugares. Este es un Klingon de hace millones de años, prehistórico y aterrador. Curiosamente, si uno se pone a hacer ciertos análisis de las especies en común, muchas de estas especies alienígenas, de alguna manera, si compartían un ancestro humanoide original, corresponden a ADN de diferentes especies que se puede decir que equivaldrían a especies insectoides, primates, anfibios, reptiles, etcétera, etcétera. De alguna manera estaría relacionado estos orígenes según la especie correspondiente, ¿no? El guerrero moderno. Bueno, antes del guerrero moderno, también quiero decir que estos machos prehistóricos usaban vocalizaciones para asustar a otros depredadores, marcar su territorio e iniciar su proceso de apareamiento. Estos primeros rituales de apareamiento de los Klingon implicaban morder a su pareja prevista para inducir a la reproducción de feromonas en las glándulas sebáceas. Una vez que la pareja estuviese lista, las feromonas llevan al Klingon macho de regreso a su ubicación. Curiosamente, algo que va a trascender y va a transformar parte de esos rasgos genéticos y darle un aspecto más racional con el paso del tiempo hasta llegar a este que llamamos el guerrero moderno. De acuerdo a esto, los Klingon modernos desarrollarían una línea variada de atributos físicos, obviamente ya con los aspectos que se han descrito anteriormente y de por qué tanto se ha cuestionado la fisiología Klingon, que van desde las crestas craneales bien pronunciadas hasta lo que se describe mejor con el difemismo puntiagudo, como lo acuñó Harry Mudd. Me imagino que conocen a este, como se dice, bastardo de la galaxia humano. Y solo vean Discovery y la serie original y se darán la cuenta a quién me refiero. El libro de referencia del año 1977, Starfleet Medical Reference Manual, nombra a la especie Klingon como el bípedo klingonoide o Homo sagittari del planeta Klingoni, también conocido como Epsilon Sagittari B o beta, ¿no? El libro de la referencia también establece que los Klingons se crían para la eficiencia en un gobierno estricto, programa de cría selectiva supervisado. Bueno, de acuerdo a la anatomía, como la mayoría de los humanoides, la esencia de forma anatómica Klingon consistía en una cabeza, cuello, torso, aparte de las tradicionales 4 extremidades. Internamente, si hacemos ese papel de rol de médico, la anatomía de los Klingon era marcadamente diferente de la de los otros humanoides. Hubo más redundancias múltiples en sus órganos, un principio que se llamaron Blackpool. Esto permitió que los Klingons sobrevivieran a heridas graves en batalla. Tenían 23 costillas, 2 hígados, un corazón de 8 cámaras, 3 pulmones, 2 tractos urinarios e incluso una función neuronal redundante, así como múltiples estómagos. Algunos genetistas creían que los órganos adicionales, en particular el tercer pulmón, evolucionaron para dar a los Klingon una mayor resistencia en el campo de batalla. Hago paréntesis, también deben mucho a las condiciones fisiológicas de su planeta de origen, ¿no? Los Klingon tenían relativamente poco conocimiento de su propia biología y su medicina estaba muy poco desarrollada. Esto se debió en gran parte a sus tradiciones guerreras.
Se esperaba que un Klingon herido sobreviviera con sus propias fuerzas, murieran o se sometiera al Hekbat, una forma de suicidio ritual. A la inversa, su sociedad que se ha batido en un duelo y se ha matado durante generaciones les enseñó lo que es inmediatamente letal para su especie. La característica más distintiva del Klingon moderno era una cresta sagital que comenzaba en la frente y a menudo continuaba sobre todo el cráneo. La forma de la cabeza de los Klingons difería entre los individuos y algunos tenían cráneos que se extendían hacia atrás en la forma de cono alargado. El cráneo en sí mismo estaba encerrado en un exoesqueleto que poseía la característica conocida como el lóbulo tricipital. La mitad mitad inferior de la cara tendía a seguir una apariencia humanoide familiar, e incluso las crestas en la parte posterior de la cabeza, si las hubiera, tienden a ser menos pronunciadas y ligeras, dejando la forma general como un cráneo humano y cubierto con la piel más parecida a una especie de hueso, ¿no? O sea, como era el general John. Está cubierto obviamente como una especie de superficie muy, muy diferente a los humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso del general Shang. Eran estas regiones donde era más probable que creciera el cabello. Las cejas tienden a crecer en una dirección más diagonal que las de otros humanoides, pero también tenían crestas suborbitales notablemente diagonales donde las cejas existían de otra manera. Las orejas Klingon incluían una aurícula externa y pabellón auricular y un pabellón auricular empotrado. Las estructuras externas de la aurícula tendían a ser redondeadas y el pabellón auricular empotrado tendría que llegar a un punto antes de formarse en la parte posterior de la cabeza. Los Klingon de la realidad alternativa tenían aurículas puntiagudas de tamaño y formas similares al pabellón auricular empotrado, con leves crestas a lo largo de la parte superior. Era evidente que en la línea de las películas del reboot o del reinicio tendría que variar un poco respecto a las series, obviamente también diciendo que es una especie de universo paralelo, ¿no? Los ojos Klingon generalmente son redondos en tamaño y en forma, que consisten en diferentes tonos de esclerótica blanca. Pueden destellar más blanco en sus ojos, que usan para intimidar a un rival o enemigo. Otros ojos Klingon tenían córneas grandes, esclerótica rosa y una calidad reflectante, casi como una gema. Se decía que los Klingon, especialmente las mujeres, carecían de conductos lagrimales. Sin embargo, para los hombres, el mito Klingon afirmaba que Kalesh una vez llenó el océano con sus lágrimas y al menos un Klingon Kurn produjo lágrimas. También tenían mejillas más pronunciadas físicamente y una cresta vertical que bajaba de la barbilla hasta el cuello y que se extendía en crestas en la parte superior del pecho y los hombros, entre los senos de al menos de las hembras. La estructura del cuello variaba de carne lisa a carne que contenía hoyos y estructuras óseas que subían por el costado de su cabeza y bajaban por la parte posterior de la cabeza y la columna. Las narices de los Klingon tendían a variar entre varias crestas horizontales, leves en la frente de la nariz, o solo una cresta o grieta vertical desde la parte superior de la frente hasta la punta de la nariz, hasta ser más anchas y planas, casi al ras del frente. También tenían crestas más pesadas sobre sus fosas nasales en comparación con las dos fosas nasales mínimamente estriadas o sin estrías. La nariz tendría que quedar más plana en la cara que los otros Klingon y más ancha. Los dientes Klingon generalmente consistían en dos colmillos afilados incisivos con dientes torcidos o afilados, del cual se decía que afilaban sus dientes a menudo al entrar en batalla. Sin embargo, no es exclusivo, simplemente otros tenían labios pronunciados gruesos con dientes afilados, con cada diente de tamaño considerablemente mayor. Los Klingon de ambos sexos solían tener un cabello en la cabeza, al menos en algunas especies de los mismos Klingon, o sea, algunas razas, digámoslo así. Mientras que los Klingon masculinos a menudo también tenían vello facial. El cabello era generalmente largo, rizado y ondulado, descrito como grueso y exuberante. Los Klingon a menudo experimentaban un crecimiento acelerado del cabello durante la pubertad o el Haktakla. Bueno, disculpen la pronunciación del Klingon, pero decir
que son justos cambios de humor severos y tendencias agresivas inusuales. El cabello Klingon se pondría gris con la edad, obviamente denotando su longevidad. Cordialmente, sin vello facial, por pura curiosidad. Para los Klingon con cabello existían casos en el retroceso de las líneas del cabello o calvicie total o parcial durante la década de 2170 y más tarde en la década de 2260 a 2290. Los jóvenes Klingon, como los que habían alcanzado la edad de la ascensión, por lo general no usaban barba todavía. Los Klingon de la realidad alternativa, desde la calvicie sin vello facial hasta aquellos con cabello largo y barba, se destacaban entre las características de esta versión de Klingons. Algunos Klingon también tenían garras afiladas y gruesas en las manos que formaban el final de sus dedos. El pecho de machos Klingon parecía ser más en gran parte liso y resbaladizo, mientras que las hembras tenían un área de pecho grande con crestas que llegaban hasta la parte superior de sus senos a través de sus hombros. La espalda de estos Klingon estaba muy cubierta con crestas de hombro a hombro y en la parte baja de la espalda que irradiaban espinas muy definidas y densamente surcadas. Los lados del abdomen de al menos las hembras también parecían estar muy definidos con crestas en forma de costillas. La región de lo que llamamos nalgas estaba incluso muy estriada, ¿sí? Básicamente eso caracterizaba la forma de esa parte de atrás. Los Klingon tenían espinas, pecho y pies estriados, aunque en estas crestas y otras estructuras parecidas a armaduras se extienden cubriendo casi toda la espalda, los costados y la región abdominal de los Klingon de cabeza puntiaguda. Después de su nacimiento, algunos bebés Klingon experimentaron una pronunciada curvatura en la columna, una forma de escoliosis que se podía corregir mediante cirugía. Este defecto tendía a darse en las familias Klingon, especialmente entre las mujeres. La medicina de la Federación afortunadamente había avanzado tanto más allá de eso, lo que permitió una opción adicional del tratamiento para que involucrase la modificación genética del feto. Bueno, para algunas escenas del episodio éticas con el actor Michael Dorn como Worf, Michael Westmore diseñó pies Klingon y una columna Klingon. Basaría la columna vertebral en la longitud de la columna vertebral real de Dorn, pero hizo que cada vértebra Klingon tuviera el mismo tamaño que de dos vértebras humanas. En la base de la columna vertebral, dijo Westmore, construyó un pequeño cerebro auxiliar que controlaba la parte inferior del cuerpo de Worf. Los productores también querían que creara un dispositivo de maquillaje para Worf, para los pies de Worf precisamente, que haría en la anatomía Klingon fuese aún más interesante de lo que ya era. Así que decidió construir una serie de espinas que corrían por la parte delantera de los pies de Worf y construir un aparato de maquillaje que parecía un cuerno. Todo el efecto hizo que se volviese excelente. Bueno, eso más o menos en un artículo que salió de debe ser como un podcast o en un libro, sí, creo que es un texto, sí, aquí nos dice Star Trek Aliens Artifacts, según la página 69. Curiosos datos que uno se encuentra a veces en esta internet curiosa. Bueno, aumento, o más bien virus aumentado. O sea, aquí vamos a explicar justamente lo que va a ocurrir con los cambios genéticos en los Klingon. Los Klingon afectados por el virus del genoma de los aumentados, que había sido propagado por una mutación de gripe lebodiana, fueron creados inadvertidamente por investigadores Klingon que intentaban bioingeniería de guerreros mejorados al utilizar ADN de embriones humanos modificados genéticamente que quedaron como rezago de las guerras eugenésicas de la Tierra. Todos sabrán del famoso banco de datos genética que en cierta estación espacial guardaron los miembros de Tierra Unida antes de unirse a la Federación, y que sería la evidencia de del último vestigio científico de la ciencia genética, ¿no?
Estos Klingon perdieron sus rasgos de cresta craneal y en esencia eran muy similares en apariencia a los humanos modernos. Aunque la cura para el virus se había distribuido por todo el imperio, el ADN de los Klingon afectados había sido alterado por el virus y la condición se transmitió a los descendientes de los infectados. Inicialmente hubo millones de Klingon que tuvieron que vivir con la desfiguración durante al menos un siglo. Aunque la apariencia humana y se distingue principalmente solo por las lecturas del Tricoder, los Tribbles aún pudieron ser perseguidos y ser identificados por los mismos Klingon. De hecho, como se evidencia tanto en un episodio de Star Trek de la serie original, el clásico y icónico problema de los Tribbles, y en el episodio de la tribulación de Espacio Profundo 9. Mientras que Khan, Koloth y Kor llevaban la marca de Klingons aumentados, su inexplicable aparición en Espacio Profundo 9, de acuerdo a esa curiosa explicación, de acuerdo a uno de los miembros de la producción, Blood Oath, explica: en la forma moderna de los Klingon, como lo diría Michael Westmore, en ese momento eran los productores que le habían dado la explicación de que los Klingon vivían para ser muy viejos y su nueva apariencia fue parte de ese proceso de envejecimiento. Básicamente, de alguna manera, era una explicación que se les daba a raíz de que de alguna manera medio la genética Klingon trataba de volver a restablecerse. Bueno, a pesar al menos con ciertas excepciones. Hibridación. Los embarazos Klingon normalmente duraban 30 semanas, pero con las especies mixtas, los tiempos de gestación en algunas ocasiones eran muy cortos, tan pronto como las 7 semanas, momento en el que el feto humano, si ni siquiera tiene piernas, un feto con un solo abuelo Klingon ya podía patear la pared uterina suficientemente fuerte como para sentirlo externamente. Al menos las pobres mujeres Klingon la deben tener muy duro. Se decía que las Klingon, o que los Klingon, como quieran, tenían un número de órganos reproductivos diferente, no totalmente compatible que los humanos. Curiosamente, algo que puede ser debatible si tenemos en cuenta la hibridación entre humanos y Klingons que se dan después en la serie de Voyager, ¿no? Lo que dio origen a cierta B'Elanna Torres que conocemos. Sin embargo, la anatomía básica en realidad parece alinearse entre humanos y Klingon. Bueno, eso ya lo entienden porque a lo que acaba de decir. El comentario sobre el número y la compatibilidad de los genitales fue declarado por el capitán Lorca como parte de un insulto a L'Rell y de hecho puede que no tenga ningún fundamento. Es curioso. Las probabilidades en contra de las concepciones Klingon humanas eran bastante altas. Sin embargo, cuando tienen éxito, los metabolismos Klingon y humano a veces chocan, lo que provoca fluctuaciones bioquímicas en la madre que pueden provocar desmayos. Curioso. Los rasgos Klingon siguieron siendo dominantes durante varias generaciones, incluso con un solo antepasado. Por lo tanto, un niño, incluso medio o un cuarto de Klingon, podía seguir poseyendo crestas en la frente si era portador del gen. Las crestas desaparecerían después de ciertas generaciones, como lo demuestra el experimento holográfico de B'Elanna al tratar de eliminar gradualmente el ADN Klingon en su experimento de cómo se verían sus propios descendientes. La hibridación revelaría que el ADN Klingon tendría a ser más expresivo en la apariencia física que se daba en su descendencia. Ejemplos de estos casos: Valel, que era mitad Klingon, mitad Romulana; Alexander Rozhenko, 75 Klingon, 25 humano; Kill Eller, que era 50 Klingon, 50% humano, otra, digámoslo así, híbrida; B'Elanna Torres, que también era mitad Klingon, mitad humana; y Myral Paris, que era 25 Klingon y 75 humano. Eso básicamente, mira, bueno, que básicamente esta última era de una especie de futuro alterno, ¿no? Se descubriría que esto es especialmente cierto en el caso del color del cabello y la apariencia de las crestas craneales, especialmente en humanos. El caso de la hibridación Romulano-Klingon, las orejas eran la única indicación visible de su herencia no Klingon. Fisiología: los colores de la piel iban desde oliva, marrón y negro hasta perlado y metálico en todo espectro del arco iris.
variando desde violeta, rosa y rosa burdeos, tostado amarillento, naranja oscuro, marrón ocre, gris, azul, verde oscuro, negro carbón y blanco tiza. Su piel tenía un brillo semi-reflectante metálico resbaladizo reluciente. Los albinos Klingon a menudo se consideraban marginados en la sociedad Klingon. Los niños Klingon madurarían mucho más rápido que los niños humanos. A la edad de solo un año terrestre, un niño Klingon tenía la apariencia de un niño humano de alrededor de los 4. A la edad de los 8 años terrestres, un Klingon alcanzaba la madurez que un humano no alcanzaba hasta los 16 años. Cuando los niños Klingon empezaron a convertirse en adultos, pasaban por el Haktala, una forma de pubertad Klingon. Por cierto, ¿recuerdan el retroceso que sufre Worf en la película Star Trek Insurrection? Es exactamente ese periodo en el cual se ve un poco extraño, el mismo Worf lo describe. Al igual que otras especies de mamíferos, las hembras Klingon eran capaces de amamantar a los bebés. Los Klingon tendrían a vivir alrededor de unos 150 años aproximadamente, incluso en una edad avanzada tendrían a ser lo suficientemente fuertes para seguir siendo fuertes guerreros en el combate, pero eran susceptibles a la pérdida de memoria. Bueno, eso es un caso que ocurrió 2 veces en la serie de Espacio Profundo 9. Si bien en general los Klingon eran más grandes y físicamente más fuertes que la mayoría de las especies, poseían una tolerancia mucho menor al frío. Es curioso que esto ocurre en la serie, ¿no? El Dr. Julian Bashir señaló una vez con sarcasmo que el olor natural producido por los Klingon era comparable al de un aroma terroso y turbio con un toque de lila. Tanto para los humanos como para los vulcanos, las naves Klingon olían a feo. Eso sí tiene razón o no. Díganlo en los comentarios lo que creen ustedes. Por ejemplo, Leonard McCoy, el Locke Bones McCoy, una vez se refirió al entorno de una nave presa Klingon, el cual explica que estaba siendo operado hasta por un grupo de Klingon, ¿no? En el momento en que había sido retenido en cierto momento, él explica que al estar siendo operado hasta hace poco por los Klingon, como si tuviesen un hedor, algo así, es como tratando de decir que era una nave cochina. Dicen sucio, no. Durante la redacción de Sleeping Dogs, un episodio de la serie, se añadió la idea de que los Klingon no eran higiénicos como una referencia escrita, pero finalmente omitida por los viejos Klingon. Es que es curioso, por más que sean guerreros nobles. Aunque el coproductor y ex consultor científico Andre Bornele dio a Judith y a Garfield Reeves Stevens mientras escribían el episodio el efecto observador de Enterprise una nota que decía en una letrina: Klingon perdería su hedor después de cientos de años. Garfield Reeves Stevens creía que se podía hacer una excepción para los Klingon. De acuerdo a Michael Okuda, uno de los miembros del elenco del equipo de producción, cuestionó respetuosamente la nota de Bornholz en un comentario de audio de dicho episodio. Basado en el comentario de McCoy, hace referencia sobre el hedor de un ave de presa de regreso a casa. Sin embargo, Okuda también atribuyó erróneamente al comentario de Montgomery Scott. Los Klingon, como Kun, tenían la capacidad inquisitiva de sentir la decisión de matar mirando a los ojos de sus oponentes. Worf, a pesar de haber sido criado por humanos en la Tierra, había retenido esta habilidad cuando sintió que el espíritu guerrero de Martok regresaba lo suficientemente como para ganar su duelo sin matar a Worf. La sangre Klingon podía contener ribosomas que fuesen compatibles para la transfusión con un romulano. La sangre Klingon variaba de su color rojo oscuro a un rojo más claro. Los requisitos nutricionales de los Klingon eran típicos de la mayoría de los humanoides, mientras que el Dr. Pulaski señaló una vez que, si bien la mayoría consideraba que su comida era desagradable, por lo general lo que los mata, los mata. Lo que nos mata, los mata. Una excepción a esta observación fue el té utilizado en la ceremonia del té Klingon, que era tóxico hasta el punto de ser mortal para los humanos y capaz de enfermar seriamente a los Klingon, tal como lo ocurrió en el episodio Up the Long Ladder y Una cuestión de honor de la serie La Nueva Generación. La religión y la tradición
como tal en los Klingon es muy importante. El ritual era un elemento en la sociedad Klingon. Los Klingon no creían en el destino, sin embargo parecían creer de alguna forma de suerte. Un Klingon que no podía luchar y por tanto incapaz de seguir viviendo como guerrero tenía la obligación tradicional de cometer Hexbat, que era el suicidio ritual Klingon, muy como que nos recuerdan siempre a los harakiris japoneses. Por eso, si ustedes quisieran ver un anime miniserie, es el mejor argumento para adaptar de la historia Klingon. La tradición dictaba que si el hijo mayor de un amigo personal cercano debía ayudar, el papel de esa persona era entregarle un cuchillo al moribundo Klingon para que pudiera clavárselo en el corazón, quitárselo y luego limpiarse la sangre de su propia manga. Los rituales Klingon incluían el Rutskai, una ceremonia de unión que unía a dos personas en relación similar a la hermandad. La tradición Klingon sostenía que el hijo de un Klingon es un hombre el día que puede sostener una espada. O sea, ya saben a qué tipo de espada. La Kale, bueno, después hablaremos de algún día de esa herramienta. Si un guerrero Klingon golpeaba a otro Klingon con el dorso de la mano, se interpretaba como un desafío a muerte. Los guerreros Klingon se hablaban con orgullo unos a otros, no susurraban ni mantuvieron la distancia. Estar lejos o susurrar se consideraba insultos en la sociedad Klingon. Según Worf, los Klingon consideraban que tomar rehenes era un acto de cobardía, aunque hubo un incidente en el que un grupo de Klingon apuntó con un disruptor al núcleo de Warp de la Enterprise D, tomando así la nave como rehén. En efecto, una cosa que obviamente eso es deshonrosa. Cuando estos elegían una pareja, era tradicional que la mujer Klingon mordiera la cara del macho, permitiéndole saborear su sangre y obtener su aroma. Los machos también eran conocidos por morder la cara de la hembra que les interesaba. Es probable que esta tradición provenga tanto de una época tan primitiva en la evolución Klingon como el instinto Klingon moderno, cuando Worf estaba evolucionando debido al síndrome de protomorfosis de Barclay. Le hizo esto a Diana Troy y luego la arrastró por sus feromonas. Lilana Torres, una medio Klingon humana, prefería la cultura y las tradiciones humanas por encima de lo que pudo haber hecho instintivamente hacia Tom Paris, mientras este está bajo los efectos del Ponfar, transfiriendo a través de un vínculo de apareamiento telepático. El hecho de que el instinto llevase a B'Elanna a hacer algo que normalmente no había arraigado a su cultura de su lado Klingon, que estaba en la biología de su misma especie hermana, mucho más profundo de lo que se sugiere la simple tradición. Wow. Worf le dijo una vez a Wesley Crusher que según los rituales de apareamiento Klingon, los hombres no rugen, las mujeres rugen. Luego arrojan los objetos pesados y te arañan. Ya los hombres, Worf decía, lee poesía de amor, se agacha, les gustan mucho. Bueno, la traducción es un poco defectuosa en esta sección. Bueno, tradicionalmente a las hijas Klingon se les daba una joya llamada Hinak cuando tenían la edad suficiente para elegir pareja. Bueno, el cabello largo era una parte importante de las antiguas tradiciones de los Klingon, como se cuenta en la leyenda de Kalesh, el legendario guerrero héroe y miembro fundador del imperio. Se dijo que se tomó un mechón de su cabello largo y lo metió en la caldera del volcán de Krystar, donde este comenzó a arder, y luego, después de sumergirlo en el lago de Luxor, moldeó y retorció en su legendaria espada de Kalesh, que utilizó para matar al tirano Molor, y luego le dio el nombre de Batlet, la espada del honor. De ahí el nombre de la espada. Por cierto, disculparán el nombre, que a veces es un poquito difícil de pronunciar. Dejar de crecer la barba era una antigua tradición para los Klingon y honorable en el siglo XXIV. Especialmente era un símbolo de coraje que estaba en el estándar en el cual llevaba la contradicción de que afeitarse era una contradicción, se puede decir, aunque estaba bien con un pequeño corte. O sea, no se dejaban totalmente la barba completa,
y habían ciertos casos, pero de alguna manera tenían que demostrar que tenían barba, ¿no? A los Klingons tampoco les gustaba que se les quitaran demasiado pelo, dejar que siguiera creciendo y solo un poco de recorte, es decir, se dejan como cuando el tipo que le dicen no se esas patillas o que se dejen el pelo largo, es todo metalero. Pero trataban como de ser más o menos ordenados, ¿no? En su respecto a su corte de cabello. Ciencia y educación. A partir de la década del 2150, la casta guerrera tuvo un papel dominante en la sociedad Klingon, lo que hizo que la ciencia y la educación fuesen virtudes desatendidas. Sin embargo, el padre de Kolos era profesor y su madre bióloga en la Universidad de Antak. Por otro lado, fue repudiado por su padre cuando decidió convertirse en sanador, es decir, en médico. Ya saben por qué creen que los médicos son de poco fiar para ellos. En el 2149 era un experto en investigación metagénica y asistió a una conferencia de intercambio médico entre especies, aunque disfrazado, ya que los Klingon no eran invitados en esa ocasión. Bueno, eso es en un episodio de Enterprise. Para el 2151, los Klingon poseían tecnología para cifrar los datos de inteligencia dentro del ADN de un operativo. En el 2154, la investigación médica no consideraba una prioridad para el Alto Consejo Klingon, razón por la cual el Imperio no poseía la experiencia médica para enfrentar el virus aumentado sin la ayuda. A finales del siglo XXIII, el Imperio Klingon envió expediciones, una de las cuales hizo el primer contacto con los Ventaxianos en el 2297. Los artesanos Klingon contratados continuaron construyendo casas en Ventax II. A partir del 2365 en adelante, las naves Klingon tenían estaciones científicas dedicadas, o sea, empezaron ya como a darle un poco más de importancia. En el 2369, Kurak era un especialista en el campo War de Cronos. Si bien era una experta brillante en el campo de la morfología subespacial, sus esfuerzos no fueron apreciados por sus compañeros Klingon. Por cierto, esto también deja explicar mucho sobre las investigaciones en las ciencias de los viajes en el tiempo que más adelante tendrían los Klingon, ¿no? En cierto episodio de Voyager donde se da razón de este hecho. Aunque el concepto de un sanador, o sea, de un médico que atiende las heridas de un guerrero después de una batalla gloriosa, se consideró lo suficientemente honorable como para ser mencionado en canciones. Por ejemplo, el caso del Dr. Bashir y Worf en el campo de internamiento 371. La experiencia médica Klingon siguió teniendo una mala reputación, sin embargo, en el siglo XXIV. En el 2367, la teniente Comodoro Hobson de la USS Sutherland comentó que nadie jamás sugeriría que un Klingon fuera tan buen consejero en una nave, ya que lo consideraba inadecuado para este puesto. En el 2374, el general Klingon Martok prefirió ser tratado por el doctor humano, el Dr. Bashir, opinando que los Klingons son más grandes guerreros pero terribles médicos. Bueno, eso es afortunado. En el 2376, cuando Luke Cyberman se enfrentó a ser tratado por un EMH Mark I obsoleto, o sea, el doctor afirmó que estaría mejor si lo tratara un médico de campo Klingon. Curioso. En el año 2404, en una línea temporal alternativa que se había divergido del año 2378, el científico Klingon Korak creó el crono deflector, un dispositivo de viaje en el tiempo. A ver, ¿a dónde estábamos explicando ese hecho más atrás? Recuerden, hace unos instantes, en el episodio Endgame. Tecnología. De acuerdo a Quark, los Klingons lograron el impulso warp en algún momento después del año de 1947. Para el 2152, las naves Klingon eran capaces de deformar a Warp 6. En el Star Trek Star Shark, página 55, un texto oficial de la franquicia, se afirmaba que los Klingon habían alcanzado la capacidad de deformación en el año 930, algo que contradice algo de pronto con la serie. Tal vez son de esos textos, aunque oficiales pero apócrifos. Lo que era una reflexión a la construcción del monasterio de Boret
poco tiempo después de la muerte de Cade. Sin embargo, Quark declaró específicamente en Little Green Man que los Ferengi habían mantenido la tecnología Warp antes que los Klingon. Si hubiese entregado tecnología Warp a Ferenginar en 1947. Sin embargo, es posible que Quark no supiera realmente cuándo fue que los Klingon desarrollaron la tecnología Warp. Al menos eso es lo que de pronto trata de hacer ese revuelto de explicaciones el querido Quark, ¿no? Bueno, a principios de la década de 2150, naves Klingon estaban comparativamente más avanzadas de lo que se supone que han sido mostradas. En contraste a sus contrapartes de la flota estelar de la Tierra, las naves Klingon estaban equipadas con torpedos de fotones, escudos deflectores, emisores de rayos tractor y tenían cascos más gruesos reforzados con una aleación molecular coherente. Sin embargo, a partir del 2151, los Klingon no tenían conocimiento de la tecnología de la holocubierta, algo que solamente desarrollaría la Federación hasta el siglo XXIV. En el 2256 las pantallas de camuflaje comenzaron a usarse en la nave Klingon como la nave el sarcófago. Sin embargo, la flota estelar pudo penetrarlas rápidamente. A partir del 2268, los romulanos utilizaron el diseño de un crucero de batalla de clase Klingon D7, básicamente una nave de presa. En el 2269, la flota estelar asumió al menos el comandante IKS Klotos de Kor, el cual poseía la capacidad de camuflaje eficaz contra sus sensores, una tecnología que se pensó que era exclusivamente romulana el año anterior. Más tarde, Kor recordaría que cuando su nave estaba equipada con una capa de camuflaje todavía era una nueva pieza de tecnología para los Klingon, entendida solo por un puñado de ingenieros de la flota imperial. Hacia el 2285, al menos una nave Klingon más estaba definitivamente utilizando un dispositivo de camuflaje. Se cree incluso que fue una especie de tecnología que alcanzó a ser compartida. De hecho, hay un debate un poquito relacionado a eso. A partir del 2367, los sistemas de transporte Klingon tenían un rango de 20.000 kelvins, que era una unidad Klingon común de medida de longitud, ya que en el 2285, por ejemplo, se había contado con este sistema. Y bueno, gente, muchísimas gracias. Esto básicamente ha sido un poco de lo que se conoce de los Klingon. Incluso pueden que haya muchas cosas, pero se pueden tratar más adelante en otro video. Si quieren saber algo sobre las grandes casas Klingon, pueden dejarnos la sugerencia en la caja de comentarios. Yo soy Blahawk. Esto ha sido un video para el canal Memoria Alpha Starfleet, la Academia de Star Trek. Y por cierto, quería invitarles también a conocer mis canales principales: Archivos DC Universe, todo lo relacionado con el sonido de DC Comics y alguna que otra serie de películas. Archivos Marvel 716, el canal relacionado a todo el contenido del universo Marvel y el universo cinematográfico de Marvel, y el canal de videoblogs Archivos Digital Comics Junior Videoblog by Blahawk, que es también el mismo nombre que reside a mi canal de Twitch, que también me pueden seguir en Twitch, dado a que allí hago los directos, pero allá me pueden buscar como Archivos DC Universe, en realidad poniendo, obviamente simplificando las siglas Digital Comic, ¿no? Y me pueden encontrar en las redes sociales de Twitch, ya explicadas, también en Twitter, se me olvidaba que tengo dos, el Archivos Videoblog y Archivos DCU, que son las siglas de todos los 4 canales. También tengo mis 3 Facebook, me pueden buscar como la página que corresponde a este canal en Facebook es Archivos Digital Comics Universe, donde publico prácticamente todos los 4 canales. Archivos Marvel 616, la página de Facebook de ese canal, y de Archivos DC Universe, que termina en Archivos DCU, que obviamente es el del canal principal. Obviamente ustedes saben que este es mi 4º canal, que está totalmente invitados a que se suscriban, den like, comenten y compartan este contenido, que así ayudaremos a fortalecer esta comunidad de Star Trek. Y como siempre les digo a la gente, también me pueden seguir en Patreon y próximamente en TikTok, y espero alguna que otra sugerencia
para agregar un contenido cortico de 1 minuto. Ustedes saben cómo son esos videos en esas plataformas. Y bueno, y también los espero, como les sigo invitando una y otra vez. Me gusta recordarlo porque obviamente ya hacemos los directos de los temas de Star Trek, de cultura geek, de todo, en el canal de Twitch. Y se resuben obviamente a los canales. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro episodio de nuestro canal. Transmisión fuera. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. ¿Te gustó este video? Recuerda dejarnos un comentario en las redes sociales que encuentras en la descripción de este video y en la caja de comentarios de este video y este canal. Y recuerda darle like a este mismo video y compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Recuerda, soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice larga vida y prosperidad y cuídate de los por que no te dejen asimilar. Transmisión fuera. Bye. Esto es una producción bajo del canal Archivos Digital Comic Universe by Black Hawk. Transmisión fuera.